¿Qué tal? Muy buena tarde. Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy, miércoles, como cada semana, tenemos nuestra emisión de Te Proyectas, analizando la realidad desde la psicología. Hoy es un día muy especial porque vamos a trabajar un tema muy interesante que nos concierne a todos y tenemos una invitada muy especial. Les presento a Carla Cadena. Ella es maestra en Ambiente, Cultura y Sociedad. Lo dije bien, ¿verdad? Sí. Buenísimo, muchas gracias. Carla, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. No, sobre al contrario. todo a ti y al Oriente. No, bueno, muy importante decir aloriente.net. Fíjate, te agradezco por venir. Te comento rápidamente, la dinámica de los programas consiste en tomar un tema, trabajarlo en 4 preguntas, pero generar un diálogo relajado, que se pueda polarizar, que pueda tener desencuentros, que pueda tener, vamos a decir, es como un cuadro que se va pintando solo. Dependiendo de lo que vaya saliendo, vamos a ir trabajando y desarrollando. El tema tal cual es la frustración, pero antes de eso quisiera que nos platicaras un poquito más de ti. Bueno, yo estudié comunicación. Por alguna extraña razón, cuando te dicen que platiques de ti, siempre dices que estudiaste como si tu carrera te definiera. Muy bien, sí. ¿No? Pues nada, me gusta mucho viajar. Entonces, porque me gusta mucho viajar y me gusta mucho estudiar, siempre me dijeron que era muy ñoña. Decidí aplicar a una beca de CONACYT. Afortunadamente me la dieron después de mucho papeleo, mucho trabajo, mucho trabajo previo por parte de las universidades, ver a qué programa quieres, cuál te acepta, cuál no, ya que te aceptaron, ver cuáles son sus requisitos y demás. Pues me fui a Edimburgo, Escocia, a estudiar una maestría en Ambiente, Cultura y Sociedad, que es precisamente la que mencionaste, ¿no? Súper. ¿Qué es? Ese es tema para otro programa, ¿no? ¿Qué es Ambiente, Cultura y Sociedad? Es una excelente pregunta. ¿Y un resumen pequeño que pudieras darnos para que tengamos una idea? Sí, es una intersección entre dos ciencias, una que es geografía humana y la otra es humanidades ambientales. Órale. Entonces yo estudié en la Escuela de Geociencias. Ajá. Pero también estudiaba humanidades ambientales, desde literatura, fotografía. Oye, qué buena onda, ¿eh? Sí, suena muy bonito. Teología, todo relacionado al ambiente. Ajá. Y cómo esto afecta a la cultura y la sociedad. Oye, qué padre, ¿eh? Eso está súper. Muy complejo. Qué bueno que te guste, ojalá me puedas dar trabajo. Pues ojalá, si sale algo, con mucho gusto, lo gestionamos, o generar un proyecto mejor, más fácil. Muy bien, ¿qué te voy a decir? Con lo que me acabas de mencionar, me estás haciendo referencia a que hubo momentos de espera, sí. Hubo momentos de expectativa, Mucha. Hubo momentos tal vez de enojo, hubo momentos de ansiedad, hubo momentos de muchas cosas, y precisamente sobre eso vamos a hablar hoy. Vamos a ver, ¿qué crees que podemos entender cuando surge la palabra frustración? Bueno, no soy psicóloga, ¿no? Entonces te lo voy a explicar desde cómo la he vivido yo. Muy bien, mejor. Es cuando idealizas algo, por ejemplo, yo decía, no, pues ya apliqué a esta maestría, CONACYT me va a dar la beca, y voy a cumplir con la idealización que tenía de a los 23 años me voy a hacer mi maestría, ¿no? Okay. Tengo 29, me fui a los 26. Entonces cuando no me la dan, es como, ¿por qué no me la dieron? ¿O por qué a mí no? Tu cara cambia, muy bien. Sí, porque era algo que deseaba tanto desde muy pequeña, o sea, yo como desde que tenía 7 años, quiero hacer una maestría, no sabía ni qué era una maestría, pero la quería hacer. Oye, órale. Sí, es una cuestión familiar, me parece. Sí, entonces, sí, van siendo como conductas aprendidas, ¿no? Como tienes que terminar la licenciatura y después haces tu maestría y después lo natural es que hagas un doctorado, ¿no? Entonces yo crecí con esa línea, así, mi familia es un poco rara. Estoy retrasado, entonces me quedé estancado. Pero bueno, ¿y luego? Bueno, ya ves, cada familia es diferente. Y entonces cuando me doy cuenta que ya tengo 23, 24 años, me doy cuenta que no estoy haciendo lo que se supone que debo hacer, que veo que mis tíos hicieron, que veo que mi papá hizo, y me siento frustrada, me siento como no estoy logrando lo que debería estar logrando, y me siento enojada, me siento como un fracaso, siento que no estoy logrando nada en mi vida, ¿no? También soy muy extremista y súper panchera, entonces hay que lo dijiste tú. Dejar eso. Muy bien, fíjate que es muy interesante, tienes razón, la frustración tiene que ver con una insatisfacción de un deseo que no se cumple. Es muy distinto a la privación, que la privación es cuando no adquieres algo que necesitas. Es muy distinto decir deseo hacer una maestría a decir deseo comer, porque comer es una necesidad básica, por supuesto, y la maestría tiene que ver con una necesidad, si se quiere ver desde Maslow, que es una cuestión de desarrollo, autorrealización y demás, pero que no tiene el carácter privatorio, perdón, qué interesante palabra ocupé, que no tiene el carácter
biológico necesario, ¿sale? O sea, si no como, me muero. Si no hago una maestría, me voy a frustrar, me voy a sentir muy mal, pero puedo resolver y puedo buscar un intermedio. Eso nos lleva a nuestra hermosa parrilla de 4 preguntas, cuya pregunta inicial dice: ¿por qué sentimos frustración? ¿O por qué nos frustramos? Estás dando un muy buen ejemplo y quiero dar un poquito más de contexto y hacerlo hasta algo oscuro para quien nos escuche. Fíjate, vamos a hacerlo de esta manera. Hay 3 cosas de las cuales los seres humanos no podemos escapar. Son 3 cosas inevitables. Una de ellas es la frustración. ¿De qué más no podemos escapar? ¿Qué se te ocurre? ¿La muerte? Por supuesto, la muerte es inevitable, nos llega a todos. Muy bien. ¿Y la otra? Muy bueno. Ajá. La muerte, la frustración y... Ayúdame. Te ayudo. La soledad. Y la soledad no entendida como una parte de estoy solo en mi cuarto haciendo cosas, sino la soledad en términos de existencia. Yo tengo un problema, una frustración, mis padres, mis hermanos, mi sistema, mi familia, quien sea, por mucho amor que tenga, no va a poder resolver aquello que me concierne a mí. Nadie nace por mí, nadie muere por mí. Yo lo tengo que resolver. Y las 3 cosas son muy incómodas, porque estamos muy acostumbrados a este día de la happy manía, de que todo es feliz, todo es positivo, claro. Las cosas pasan por algo. ¿Qué quieres decir? Solo quería preguntar si la manera en que explicas la soledad tiene como mucho que ver con el humanismo, sí, y el existencialismo, es solamente yo soy responsable, ok. Sí, y es muy duro. Aparece en Sartre, Heidegger, Kierkegaard, por supuesto, eurocentrismos, que nos dicen todo eso, es muy interesante. Pero si retomamos la frustración, ¿por qué nos frustramos? Normalmente hay algo que deseo que no puedo tener. Tú dijiste algo muy interesante, ocupaste la palabra panchera. ¿Por qué ocupaste esa palabra? Supongo que me la han dicho, ¿no? Así, ¿qué panchera eres? Pero muy claro, pero ¿qué significa? ¿Qué significa? O sea, ¿qué significado tiene? Hacer panchos, hacer berrinches. Ok, muy bien. Algo no me gusta y lo expreso de una manera infantil. ¿Y tú dirías que sí eres así? Ah, por supuesto. Sí, o sea, mira qué interesante. Perdónenme a todos los que están viendo. No, está bien. De hecho, es algo muy curioso porque lo que yo te preguntaría es, ¿crees que los berrinches son exclusivos de los niños? No, para nada. Tengo que decírtelo. Ayer en la noche me senté con un amigo, yo trabajo en un festival de cine que ha corrido por 10 años, ¿no? Y este año, a mí particularmente me tocó ver cómo una directora se frustró. Hizo un berrinche como una niña de 3 años, porque también trabajé con niños de kinder. ¡Ay, qué buena onda! ¿No? O sea, yo trabajé en una guardería que tenía preescolar. Y ahí me tocaba cuidar a los niños de 3 meses hasta 4 años, ¿no? O sea, diferentes días me tocaba con los chiquitos, con los que todavía no saben hablar, otros días me tocaba con los niños de 3 años que ya empezaban a escribir y demás. Entonces, cuando yo hace unos meses, veo a esta chica que está frustrada porque su archivo que ella envió al festival estaba mal y no lo podíamos proyectar. No había diferencia alguna entre ella, que tendrá unos 26 años, a un niño con los que yo trabajé de 3 años. Es que es en serio. Es impresionante, ¿no? Es en serio. Entonces ayer platicaba con el amigo que estaba conmigo en esa situación, porque nada más fuimos a ver la sede, en realidad, ¿no? Es como que vamos a ver que todo esté bien y de repente me encuentro con este problema. Y él se queda viendo y él es escritor, entonces él relató esto en un artículo, ¿no? Así como yo no vi ni diferencia alguna entre un niño y muchos de los directores que mostraron realmente cómo es su temperamento ahí, ¿no? Sí. Entonces no creo que para nada, ¿no? Sí, yo creo que sí los puedes ir controlando, ¿no? Porque a mí lo que me explicaba mi terapeuta es que a partir de los 21 años, tengo que poner más atención a mi terapeuta, a partir de los 21 años ya puedes controlar esta parte que antes de los 21 no puedes, ¿no? Entonces eres muy impulsivo y a partir de los 21 ya no tienes ninguna excusa para decir, ay, es que me dejé llevar, lo siento. Que sucede mucho. No la tienes, pero aún así se hace. Exacto. Tiene razón, sí. Fíjate qué curioso, ¿no? Es muy, muy interesante ver precisamente que la frustración sucede de esa manera. Hay algo muy interesante que pasa también con los niños cuando se frustran. Los niños no tienen en su cerebrito la capacidad de poder entender cómo viven sus emociones. Es decir, un niño frente a un enojo no lo puede explicar, no lo puede interpretar, no lo puede entender, por lo tanto no lo puede contener. ¿Cuáles son las cosas, ya que trabajaste en la guardería, que los niños hacían cuando estaban muy enojados?
Uno mordía. Excelente, mordidas. ¿Qué El más? otro pegaba. Por supuesto, muy bien. ¿Qué más? Pataleaban, Ajá. gritaban, Sí. se tiraban, Sí. arañaban. Muy bien. Eran ¿No está? pequeños animales. Bien, muy bien, Sí. claro, por supuesto, porque en eso nos convertimos cuando estamos frustrados. Y eso es algo muy curioso que la cultura desde hace muchos siglos ha querido extraer de nuestra esencia humana, ¿no? De que debemos a Descartes, por ejemplo, ¿no? Que decía los instintos pasionales deben separarse de la intelectualidad, y ahora sabemos que no es cierto, que es al revés, que es sientes y luego piensas. Entonces, en este proceso de desarrollo nos vamos a conectar con la segunda pregunta que dice: ¿cómo aprendemos a frustrarnos? Es una gran pregunta, ¿no? Conductas aprendidas. Sí, explícame. ¿No lo quieres explicar tú? No. Que eres el psicólogo. Gracias, sí, con gusto. Ah, no Nos- sé, creo que vamos repitiendo patrones, ¿no? Por Sí, ejemplo, si sí. yo veo que mi mamá o mi papá se estresa por X situación o que se enoja porque algo no sale como ellos quieren, para mí, tal vez cuando soy niña, para mí es la única realidad, ¿no? Es la manera de responder Sí. ante ciertas circunstancias. Sí. Por supuesto, después te vas dando cuenta que ni tu papá ni tu mamá es perfecto, o quien sea que te haya criado, o quien haya sido tu mayor influencia mientras vas creciendo, y ya te das cuenta, bueno, tal vez esto no me gusta, porque vas conociendo más gente, vas ampliando tu conocimiento, vas leyendo, yo qué sé, y ya decides empezar a formarte, tal vez en la adolescencia, ¿no? Ujú, sí. Pero no sé si eso responda. No, sí, sí, claro. ¿Y cuál es la pregunta? Se me olvidó. Ajá. ¿Cómo Respondí aprendemos tan a mal que ya se le olvidó la de pregunta. hecho, es muy cercano a lo que dices, por supuesto. Ahí los seres humanos aprendemos a frustrarnos a partir de lo que nuestros padres hacen con nuestro enojo, con nuestra ansiedad, con nuestra angustia. Eso implica, está el niño pequeño que, fíjate, y es muy común, apenas me pasó antier en una escuela. Estaba yo trabajando con una mamá en el área de psicología. Llega su niña de primer año, tiene 6 años. Entonces la niña interrumpe 2 veces la sesión. Y la segunda le digo, oye, tienes que salirte porque estoy con tu mamá. Y no me hizo caso. O sea, como que le hablaba. Y yo no, me negó, pues. Yo dejé de existir para ella. Entonces, en su momento le dije a su mamá, oye, por favor, sácala, porque no tiene que estar. Con mucho amor, la agarra, la saca. ¿Y qué crees que pasa? La niña regresa, No. ¿no? Empieza a llorar, pero con ganas. Pues, y yo cerré la puerta y se escuchaba, ¿no? Porque los niños lloran muy bien, tienen muy buena técnica para respirar, como que no se ahogan, como que están muy bien coordinados. Entonces, Lo practican sí, por años. Sí, por supuesto. Y entonces la niña estaba en esa ansiedad y la mamá se sintió un poquito incómoda. Y le dije, mire, es que ella ya sabe que ese llanto va a tener una respuesta. Ya sabe que ese llanto va a generar una conducta deseada en ella. No lo puede explicar la niña, no lo puede decir, pero lo sabe. Así aprendemos a frustrarnos. En la salud, comillas, o lo más saludable posible, se espera que la madre o el padre o el cuidador le diga al niño, tú puedes con esto, espera, lo vas a tener después. Esos aprendizajes son en edades muy tempranas. Por eso podemos ver a los 26 años a una directora de cine que hace un berrinche cuando algo no funciona, en vez de resolver, creyendo que con esa descarga de ansiedad va a resolver. La pregunta es, ¿resolvió? No, realmente como que regresé en el tiempo y le tuve que hablar como una niña pequeña y ella no lo pudo resolver, ¿no? Entonces tuvimos que ser como un compañero y yo resolviendo su problema porque ella era incapaz de pensar, estaba completamente obstruida. Das en el clavo. Uno en las emociones intensas, en la frustración, la angustia, el miedo, etcétera, se vuelve incapaz de pensar y lo que el pensamiento hace es resolver. Te hago otra pregunta tramposa. Que esta parte de estas, ¿qué nos hace humanos? ¿De acuerdo Mira, a quién? Lo que digas, ¿De acuerdo a quién? Muy bien, eso es un mecanismo de defensa que se llama racionalización, perfecto. No, lo que se te ocurre está bien, o sea, no es examen, es pregunta tramposa nada más. Lo que se te ocurre. Quisiera pensar que el pensamiento o la La cuestión racionalización. cognitiva, Sí, tiene que ver con quisiera eso. pensar. Claro, pero hay algo que se desarrolla al mismo tiempo, en paralelo. El lenguaje. El lenguaje Estudié comunicación, debía saber eso. Pues no sé si debías, pero pues ya te lo digo. En fin, el lenguaje permite que los seres humanos accedamos al plano simbólico. Entonces, en el plano simbólico podemos construir la realidad. De hecho, evolutivamente, fíjate qué interesante, ¿no? Se está especulando, se está investigando que las áreas del lenguaje en el cerebro, Broca y Wernicke, se desarrollaron a partir de la necesidad de los seres humanos por comunicarse. Es decir, no tienen un origen natural, sino que es un origen adaptativo. Es muy, muy interesante.
Ay, ¿y por qué surge el lenguaje con la frustración? Porque cuando uno puede hablar aquello que le duele, aquello que le frustra, uno encuentra alivio. Y el alivio mayor llega cuando hay una explicación que articula y da sentido al malestar. ¿Cómo ves? Está bueno, Tiene ¿no? mucha lógica. Tiene mucho sentido y es muy Sí. frío. Lo bueno es cuando lo tienes que vivir. Es como, me siento mal, ahora ¿cómo le hago? Sí. Ahí viene el desafío. Pero ahorita Claro, vamos a ver cómo. es más Ajá. sencillo como que yo haga un pequeño berrinche y a ver, adivina por qué estoy enojada. Oye, muy bien, a que muy decir, bien. pues, las mujeres, Sí, ¿no? sí, O sea, claro, y los hombres también. te estoy diciendo que no tengo nada y estás ahí como si nada me pasara, ¿no? No te importa. Santo Dios, ya me asusté. Muy bien. Te estoy entrenando. Sí, gracias. Muchas gracias. Ok, perfecto. Ahora fíjate, que ahora a colación de lo que dices, ¿qué papel tienen las emociones en la frustración? Reformulo. ¿Crees que la frustración sea nada más enojo? No, para mí la frustración tiene que ver con una ilusión, ¿no? Como la esperanza en Qué bello. cierta situación. Ujú. Era como tenía que ser de esta manera y no lo es, entonces es como Wow. decepción, enojo, Ajá, tal vez un poco de tristeza, por supuesto. y es como Ajá, como lo que te decía al inicio, ¿no? Es como, ay, no pude ser capaz de. sí. Oye, no sé qué pensaste, pero muy bien, ¿eh? O sea, se vio el enojo, se vio la decepción, se vio la tristeza en tu Podría cara. ser actriz. Sí, sí podrías. Muy bien. Claro, lo complejo de la frustración y las emociones es que llega la tristeza, llega el enojo, llega la impotencia, llega la decepción y se funden. Entonces, cuando uno está frustrado, si no piensa, es muy feo y el cuerpo lo resiente de una manera muy intensa también por todo lo que nuestro cuerpecito segrega. Nos ponemos en un estado de tensión muy, muy, muy feo, que después tiene un declive, ¿no? Y es como de que, no, pues yo no quiero nada, la vida. Y uno ahí puede pensar a veces y a veces no. Ay, berrinches en chiquitos, berrinches en grandes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Así, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Justo aquí, justo ahora. A mí me encanta estar en el oriente siempre. Ay, Siempre. qué buena respuesta, ¿no? No, es la verdad. No, está bien, está bien. Ahora vamos con nuestra cuarta pregunta. ¿Qué podemos hacer con la frustración? ¿Qué te ha servido? O sea, en estas experiencias de que has viajado, de que has tenido que esperar, de que, no sé, las cosas no han salido como has querido, ¿qué has hecho con eso? Bueno, ha sido difícil llegar a decir que hay que aceptar Sí. y ver cómo puedes trabajar alrededor de las circunstancias para lograr, si se puede, lo que tenías pensado. Y si no, aceptar que no solamente hay un camino, ¿no? Que también puedes buscar otras alternativas y que no precisamente va a estar mal, que el resultado no es el que tú esperabas. Entonces... Wow. Eso requiere mucha madurez. Eso requiere mucha madurez. Es difícil, o sea, te entiendo. ¿Por qué es difícil? Porque es el hecho de decir, bueno, a mí yo siempre quise un pastel de chocolate con unos quises y, no sé, de 3 niveles. Y lo he buscado y los que he encontrado no me han parecido, no me han gustado. Entonces en mi mente tengo una idea, pero no se cumple. En tu experiencia, esta parte de la aceptación, ¿a partir de qué ha llegado? Bueno, que he intentado muchas cosas. Muy bien. Y no salieron, ¿no? El ejemplo más claro es la maestría. La primera que quise estudiar fue Medios y Estudios Culturales y tan sencillo, no lo becamos. No te vamos a becar, hazle como quieras. No es prioridad para el Estado. Ok, entonces alguien se entera y me dicen por qué por tu perfil estudias Industrias Creativas y Culturales, perfecto. Resulta que ese año tampoco lo becaron. Una de las mejores universidades que daba a nivel mundial, que daba esa maestría, me aceptó en 2 días. Ni siquiera 3 meses, como la Universidad de Edimburgo, que se tardó en aceptarme 3 meses, ¿no? Entonces dije, pues ¿por qué no me van a becar, no? Y de repente me dicen, no te vamos a becar. Y después, cuando veo el programa de Ambiente, Cultura y Sociedad, digo, pues está súper padre, entonces voy a aplicar, no es lo que quería, pero me parece que eso junta muchos de los intereses que me gustan. Y creo que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, a pesar de que durante la maestría me diagnosticaron trastorno de ansiedad generalizada. Fue para muchos una pesadilla, podría ser definido como una pesadilla, pero ahora que lo veo es posiblemente, sí, una de las mejores experiencias que he tenido. Posiblemente la mejor, ¿no? Porque junto, que me gusta mucho estudiar, me gusta mucho viajar, me gustan mucho los idiomas, entonces junto absolutamente todo. Y creo que, no quiero decir todo pasa por una razón, pero creo que todo me guió o yo aprendí a ver que estudiar Ambiente, Cultura y Sociedad no estaba mal. Muy bien.
Y tal vez estuvo mejor estudiar eso que lo que quería estudiar al inicio, ¿no? Medios, estudios culturales o industrias creativas y culturales. Entonces, ha sido, pues, un proceso desde que tenía 23 ahora que tengo 29, ¿no? Igual y no es muchísimo tiempo, son solo 6 años. Sí. Pero esos 6 años tal vez sí fueron muy dolorosos, ¿no? O sea, sí me lloré porque no me daban las becas. Y yo decía, ¿pero por qué a él sí le están dando si él ni siquiera se queda a una maestría? Y yo que tanto lo quiero, no está sucediendo, ¿no? Entonces, tal vez por eso puedo decir que... ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo le has hecho para con la frustración? No, muy bien, claro. O sea, he tenido que esperar también. Muy bien, muy bien. ¿Sabes cuál es uno de los dolores más grandes que los seres humanos tenemos? Depende mucho en qué contexto estés, las ideas de tu familia, el lugar en donde naces y demás, pero una de las cosas que más duelen es cuando el niño se da cuenta de que no es único y que el mundo no gira en torno a él. Cuando el niño nace, cuando la niña nace y es cuidado, toda la atención está enfocada en lo que necesita, lo que quiere, etcétera, ¿no? Pero llega un momento en donde llega un hermano, los papás tienen que trabajar, algo sucede, se tienen que cambiar de residencia, algo pasa y el niño se da cuenta de que, oye, yo que era Juan Camané y todos se doblaban ante mí, soy tan mortal, común y corriente como cualquiera. Y eso implica algo muy doloroso, pero muy necesario. Y eso nos conecta un poquito con el tema de la soledad, porque comprender eso es decir, bueno, tal vez no puedo tener, en este caso, aquello que deseo tanto, pero puedo encontrar otros caminos de satisfacción que me lleven a otras cosas. Algo muy curioso que la psicología profunda explica es, a ver, ¿cómo sabemos que deseamos lo que deseamos? Es una pregunta difícil, porque a veces es como de, oye, yo deseo tanto esto, pero ¿por qué lo deseo realmente? Tiene que ver con una impronta familiar, tiene que ver con algo que no tuve, tiene que ver con algo que me negaron. Moda. O con moda. Pues, bueno, sí, tenemos un experto en el otro presente. Okay. Claro. Y eso es muy, muy interesante porque las personas, si aprenden a frustrarse, viven más felices. Y rompen muchos mitos, que siempre tengo que estar feliz, siempre tengo que ver lo positivo. Que sale entre dientes de que todo pasa por algo, son mitos que pretenden dar cierto refugio, cierto consuelo, pero... Exacto, autoconsolación. Sí, pero al final es como, pues, o sea, sí, pero no, pues, o sea... qué bueno que te consueles, pero no lo tienes, pues, o sea, y aunque lo digas y aunque lo reces, no lo tienes, pues, o sea, es muy, muy interesante, es muy curioso. Ay, qué buen programa. Fíjate que esto es muy interesante porque yo creo que en tu experiencia, el hecho de ver cómo se vive en otro lado, también puede generar recursos para la frustración. Es una idea que yo tengo. No lo sé, tú dime, estoy bien, estoy mal, dije una tontería, o sea... ¿Qué me podrías decir al respecto? ¿Podrías replantear la pregunta para ver si te puedo contestar mejor? Por supuesto que sí. Por la experiencia que tienes en los lugares que has estado a través de tu maestría, o sea, de hecho estar en otro lado, el contexto es distinto. Entonces las personas hacen cosas diferentes. En estas cosas diferentes, ¿pudiste hallar algo que te ayudara para manejar la frustración de una forma distinta? ¿O no? Fue bien complicado porque, o sea, por muchas razones yo solamente quería estar en la biblioteca estudiando. Cuando me di cuenta que no era lo más sano, ¿no? Claro. Y no encontraba como una actividad que me encantara. A veces iba a nadar, hacía ejercicio. Tenía que hacer ejercicio por la ansiedad, me lo recetaron, ¿no? Sí. Tenía que ir todos los días al gimnasio. Lo dices muy bonito, no es por moda, sino me lo recetaron. Me dijeron, si no haces ejercicio, tu cerebro se va a atrofiar, ¿no? Entonces, tenía que hacer eso, pero era como obligado, ¿sabes? Como sé que lo tengo que hacer, no es algo que esté haciendo por gusto. Okay. Entonces yo crecí en un hogar católico y cuando yo tengo 11 años mis papás deciden volverse cristianos y yo como a los 16 decido que me gusta el cristianismo. Ok, muy bien. Tengo idas y venidas del cristianismo, ¿no? No puedo decir que he sido una cristiana asidua todo el tiempo. Y creo que durante la maestría sí, al acercarme no tanto a la religión, sino a un grupo de personas que me ayudaran y que me acogieran como si fuera su familia, porque era una iglesia muy pequeña, donde no había un pastor, ¿no? Donde no había jerarquías ni nada por el estilo, todos éramos iguales, y era realmente una familia, ¿no? Se preocupaban por ti, te hablaban por teléfono. Entonces para mí eso fue una experiencia nueva en las iglesias, y eso creo que me ayudó mucho, ¿no? Y ahí generé amistades que tengo todavía, ¿no? O sea, son verdaderas amistades que a pesar de que tenemos 2 años de no vernos,
estamos en contacto y se siguen preocupando por mí, yo por ellos, y creo que esos lazos, esos vínculos me ayudaron mucho, mucho más que el ejercicio recetado, el ir a nadar, porque tampoco tenía mucho tiempo, honestamente, como para, ay, voy a ir a bailar. Tampoco tenía dinero para salir a bailar en Reino Unido, o sea, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, con la beca era estudiambre y encima estaba en un país súper caro. Entonces, pues sí, no me era tan fácil como distraerme. Muchas veces estaba lloviendo, hacía demasiado frío, entonces no era como, ay, voy a tomar una caminata, como aquí, ay, me voy a caminar al llano, al Consati, no. No era tan fácil. Qué interesante, ¿eh? Dice cosas muy, muy curiosas que para mí al menos deconstruyen algunas ideas que se tienen sobre los viajes y demás, pero eso luego te lo platico. 2, 3, 4. Ajá. Acabas de decir algo que es importantísimo, que tiene que ver con conectarte con otro ser humano. Los seres humanos sí tenemos esta soledad que es inevitable, pero en nuestro trayecto de vida necesitamos tener contacto con otros, sentirnos parte de algo, sentirnos mejor, compartir un dolor, etcétera, ¿no? Facundo Manes, que es un neurólogo argentino reconocido a nivel internacional, recomienda mucho el contacto con otros como un factor de protección cerebral. ¿Esto qué implica? Que si uno socializa, realmente socializa, como ahora, no por... uno está protegiendo su cerebro también. O sea, yo creo que si fuéramos un poquito observadores a nivel social y viéramos todos los beneficios que tienen las pequeñas cosas, podríamos cambiar muchas de las cosas que suceden. Está padrísimo, ¿no? No, y me encanta también, desconocía acerca de este neurólogo, pero yo desde la experiencia sí lo puedo decir, ¿no? Claro. O sea, porque había de verdad días en los que no hablaba con nadie, me levantaba a las 5:30 de la mañana para ir a hacer ejercicio y a las 8 ya estaba en la biblioteca, entonces no veía a mis compañeras con las que vivía, regresaba a las 8 de la noche y ya me quería dormir, no platicaba con ellas y había días en los que estaba todo el día en la biblioteca sin hablar con absolutamente nadie y fue cuando caí en ataques de pánico, Claro. ¿no? Entonces yo no sabía nada de esto, pero tiene mucha lógica desde la experiencia, ¿no? Tiene mucha lógica. Muy bien, me parece excelente. Carla, te agradezco muchísimo. Ha sido una plática muy, muy bonita, muy interesante. Y los programas terminan de la siguiente manera. Normalmente lo que buscamos es dar un mensaje de valor, aportar algo para que quien nos ve, quien nos escucha, pueda reflexionar algo, pueda empezar a pensar diferente o cualquier cosa. Entonces, yo voy a empezar con el ejemplo, si no se funciona, yo voy a hablar, ¿vale? Para que tú también puedas, de lo que tú quieras, decir algo que le sirva a quien nos ve, ¿te parece? Ok. Hecho. Pues bueno, con eso vamos a terminar esta emisión. El tema es muy interesante, que tiene que ver con la frustración. Yo quiero concluir con la idea de que podamos reflexionar sobre que toda la vida en algún momento nos vamos a frustrar. Es algo que no podemos evitar, hagamos lo que hagamos. Entonces la mejor forma de trabajar con la frustración es transformándola en palabras. Si logro identificar cómo me siento y le pongo palabras que me ayudan a explicar y a contener este sentir, es muy probable que surja el alivio. Ojo, esto no es una cuestión mágica, no es una píldora, no es una receta infalible. Es más bien como el desarrollo de una habilidad que requiere práctica para que pueda servir, para que pueda funcionar. Pues no hay nada mágico, ¿no? Y pues eso. Listo. Lo que quieras, o sea, no, vas muy bien, lo que quieras. Lo que quiera, pues, honestamente, o sea, este año, cosa que no te conté, fue muy complicado para mí en cuestiones de salud. Y después de muchos estudios y una operación, lo que me dijo el doctor es, tienes que hacer cosas que te gusten. Muy bien, oye, es un gran consejo. Entonces decidí que iba a empezar a hacer cosas que me gustaran y estoy en eso y realmente creo que también el estar en ambientes que sean sanos para ti. Se habla mucho de la toxicidad en estos días, ¿no? Como las personas tóxicas, los ambientes tóxicos, pero creo que si fuera de todo este asunto millennial, de que todo es tóxico y todo me ofende, creo que sí hay que saber identificar qué es lo que nos está haciendo daño emocional y físicamente y saber cómo repararlo, ¿no? O cómo contrarrestarlo, porque muchas veces no podemos cambiar nuestras muy Sí, muy bien, oye, qué gran mensaje. Entonces se resume a hagan lo que les gusta, estén en ambientes saludables y acepten lo que no se puede cambiar. ¿Sería así? ¿O más o menos? Más o menos, sí, aceptar lo que no se puede cambiar creo que está bien. Ok, entonces Sí. gracias. De nada. Muy bien, muchas gracias, nos vemos la próxima semana, que tengan excelente tarde. Chao, chao.